Muy buenas noches, mis hermanos, que Dios les bendiga. Soy el pastor Gustavo Carrillo, que en esta hermosa noche del Señor me acerco a ustedes para que terminemos el día leyendo la palabra del Señor. Recuérdese que estamos leyendo a través de nuestro diario devocional Avivamiento 2019, la lectura bíblica del día. El día de hoy, un día hermoso, aunque fue lluvioso todo el día, eh, es el día 20 de abril, sábado 20 de abril, y que nos corresponde leer Hechos capítulo 21. En Hechos capítulo 21 continúa la historia de Pablo rumbo hacia Jerusalén. Vemos que él, antes de llegar a Jerusalén, pasa por varias ciudades revisando cómo están las cosas, avivando, orando por ellos, motivándoles a seguir predicando el Evangelio del Señor. Pues en este viaje que él tiene allí, como vimos el día de ayer, en el versículo eh, 20 que estuvimos leyendo, nos dimos cuenta cómo Pablo allá en Troas se despide de unos hermanos, pero en una manera muy sentimental, donde todos lloran, donde todos le dicen, por favor, no te vayas, pero él dice que él está dispuesto a entregar su vida por Jesucristo, que él quiere terminar su carrera con gozo. Entonces vemos cómo ellos oran por él y entonces él va hacia Jerusalén. Entonces, en su preparación de camino hacia Jerusalén, en el primer versículo del capítulo 21 que nos corresponde leer el día de hoy, vemos cómo él pasa por muchas ciudades. Menciona ahí cada uno de los puertos, menciona qué ruta la que lleva, y así nos dice que llega a una ciudad antes de llegar a Jerusalén. Y ahí está por 6 días, y en esos 6 días, gente que estaba con él, discípulos que estaban con él, por medio del Espíritu Santo le decían, Pablo, no vayas para Jerusalén, no te conviene llegar a Jerusalén. Si usted se recuerda, cuando estuvo en Jerusalén se le había acusado y él se había defendido por ser ciudadano de esa ciudad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo sacan, pero lo mandan fuera y mandan gente a que lo busque para presionarlo porque honestamente él está haciendo preocupación para todos estos sacerdotes de que está enseñando cosas en contra de la ley, en contra de la palabra que estaba en ese momento, que era la palabra de Moisés, la ley de Moisés, el Torah, y decía también que estaba tratando de alejar a la gente judía y mezclar a los gentiles también. Recuérdese que Pablo también había intercedido en que se pudiera no circuncidar a las personas que eran gentiles, sino que lo que quería era que ellos llegaran y que se apartaran de las cosas malas, de la fornicación, de la sangre. Entonces, eso era lo que Pablo decía que los gentiles deberían de hacer, aunque no debían de circuncidarse. Entonces, por eso lo que andaban buscándolo. Entonces, llega entonces él y de rodillas se ponen a orar en la playa para despedirse con todos los discípulos que estaban ahí, con sus esposas, sus hijos. Y entonces ellos pudieron despedirse de ese lugar y siguió su rumbo. Y así llegó entonces a la casa de Felipe, allá en Cesarea. Y ahí en Felipe, que es el evangelista, tiene 4 doncellas que profetizaban. Y ahí él se estuvo con ellos unos días y seguía predicando la palabra del Señor. Ahí apareció otro profeta que se llamaba Ágabo, y este profeta tomó su cinto, amarró las manos de él mismo y sus pies y dijo, así será atrapado y atado aquel hombre de quien es este cinto cuando llegue a Jerusalén. Por tanto, no vayas a Jerusalén, le dijo. Y entonces él dice unas palabras muy lindas, el versículo 13, que dice, ¿por qué ustedes tratan de parar esto? ¿Por qué me tratan de atemorizar, de darme tristeza en mi corazón? Porque yo estoy dispuesto a ser atado y aún más que eso, estoy dispuesto a morir en Jerusalén a causa del nombre del Señor Jesucristo. Y así entonces ellos se dejaron de insistirle y dijeron, bueno, que sea la voluntad de Dios. Luego en el versículo 17 está la parte donde él entonces llega a Jerusalén y va y visita a los apóstoles que estaban ahí y se reúne con Jacobo. Y está ahí con Jacobo, donde dice la palabra en el versículo 17. Y cuando ellos le oyeron que estaban ahí, entonces mandaron toda la multitud, empezaron a juntarse donde él. Ahora, ellos le aconsejaron y le dijeron, Pablo, ellos están acusándote de que tú no quieres circuncidar a los hermanos, de que tú a los gentiles los estás llevando a otra religión, a otra enseñanza, a otra doctrina, y que no le estás enseñando la palabra de Moisés, o sea, la Torá.
Entonces le aconsejaron que habían cuatro jóvenes que estaban haciendo voto y que se pusiera él con ellos también, se ramparan la cabeza, se ramparan el pelo y entonces fueran al templo a entregar su ofrenda y hacer votos una vez más. Y así era lo que lo estaba haciendo y fue inevitable que la multitud llegara al templo y lo encontrara. Dice que el versículo 27 en adelante nos muestra que lo encontraron en aquel lugar y además de esto, dice que los griegos ya entraron en el templo y porque estaban ahí varias personas, dice que atraparon a Pablo, versículo 30, y dice, a Pablo lo arrastraron fuera del templo, inmediatamente cerraron las puertas y cuando ellos estaban casi matándolo, dice que procuraban ellos matarle. Entonces llamaron al tribuno que estaba en ese tiempo en ejercicio y lo llamaron para que él pueda llegar ahí. Y cuando él llegó, entonces pararon de pegarle. O sea que estaban realmente abusando de él en una manera física brutalmente. Y entonces él preguntó qué era lo que le estaba pasando. ¿Verdad? Él como ciudadano griego les dijo, ¿por qué ustedes me están acusando? ¿Será que yo puedo hablar en la congregación? Y entonces el procónsul que lo estaba llevando lo paró y le dijo, ok, habla. Y ahí fue donde se queda esto, donde Pablo, eh, escuchando a la gente que decía, muere, muere, él entonces se para y va a dar un discurso ahí en las gradas enfrente del templo. Y ese discurso lo vas a ver mañana porque es el capítulo 22. Eso será el día de mañana, pero por el momento podemos hablar sobre el versículo 21, sobre esta gran experiencia que Pablo nos muestra. Y no son los primeros que le dicen a Pablo, no vayas a Jerusalén. Ya en el versículo anterior, el día de ayer, estuvimos viendo que también había otra gente que le amaba y le decía, no vayas a Jerusalén, la gente te está esperando para matarte. Y aquí en mi versículo es el versículo 18 que les había leído, mejor dicho, el versículo 13, que dice, entonces Pablo respondió, qué hacéis llorando y quebrantándome de corazón? Porque yo estoy dispuesto a no solo ser atado, sino aún más a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesucristo. Aquel hombre que al principio empezó a perseguir a aquellos que predicaban la palabra de Dios, ahora él está dispuesto a entregar su vida por aquel que le salvó la vida. Qué poderosa palabra. Y ellos dijeron los discípulos, bueno, pues que se haga la voluntad de Dios. Si eso es lo que este hombre quiere, que vaya y haga esa voluntad de Dios. Hermanos, que nuestra pasión, que nuestra entrega, que nuestra predicación sea como la de Pablo, que podamos decir, entrego mi vida, mi carro, mi casa, mi tiempo, mi esfuerzo, mi dinero, mi energía, mis días, por tal de cumplir con la labor que Dios me ha puesto en mis manos. Que podamos esparcir este evangelio precioso a todas las naciones. Pablo, por presión de la gente y sus discípulos alrededor, fueron esparcidos por esa persecución. No esperes que llegue la persecución. Hazlo de corazón porque Dios ha sido bueno contigo y ve y predica la palabra. Entrégate de lleno al Señor. No hay nada más hermoso que entregarle la vida entera a un Dios vivo y poderoso. El que dice, si me pones en primer lugar, yo me encargo de todo lo demás. Obedece a mi palabra y todas las bendiciones te alcanzarán. Dios es un Dios Padre bueno y misericordioso. Atiende hoy a su llamado y entrégate por completo. Que no haya nada que te falte en tu corazón, en tu mente, en tu cuerpo de entregarle al Señor. No seas 30 mundo y 70 Dios. No seas 50 mundo y 50 Dios. Sé 100% Dios. Entrégate de cuerpo, alma y espíritu al Señor. Ámalo de todo corazón. Te aseguro que la vida te va a cambiar. Él empezará a bendecir tu vida, te va a prosperar, te va a sanar, te va a sacar de la situación difícil que estás, porque lo que ha impedido que el Señor se glorifique en tu vida es ese por ciento que no le has entregado. Entrégate por completo y aún si es necesario entregar la vida por Dios, entrégala, porque así es el amor de Dios para con nosotros, que Él nos dio el ejemplo y dijo, ya no los voy a llamar mis discípulos, les voy a llamar mis amigos, porque el amigo es el que da la vida por su amigo. Así que hoy vamos a entregar lo mejor de nuestras vidas al Señor. Entreguémonos 100% por Él y vamos a ver cosas poderosas en nuestra congregación y en nuestro caminar. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.
que pasen una feliz resto de noche y que el día de mañana ustedes puedan asistir a una congregación y celebrar el nombre de Jesucristo resucitado, que Él venció la muerte, venció el Hades y Él hoy está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Permitámosle a ese Dios Todopoderoso una alabanza, una adoración como nunca antes en nuestros servicios. Los esperamos a las 3 de la tarde en el 870 La Primera Avenida en la ciudad de West Haven, Connecticut. Ahí va a estar con nosotros el doctor, pastor Víctor Centeno del Centro Cristiano Renovación allá en Bridgeport. Estará con nosotros juntamente con unos hermanos de su congregación. Estará con nosotros predicándonos acerca de Jesucristo el incomparable, la singularidad de Jesucristo. No te lo puedes prever. Trae a los enfermos, trae a los inconversos. Será una tarde de milagros para tu vida. Lluvias de gracia, te bendigo, te amo. Gracias por permitirme motivarte para leer la palabra. Dios va a bendecir tu vida muy grandemente cuando leas la palabra, ores en ella y la apliques a tu vida. Que Dios te bendiga y feliz noche.